¿Qué tal, amigos de Facebook y YouTube? Pues nuevamente con Adriana Granados. Adriana, bienvenida. Gracias, buenas noches. Pues buenas noches en Italia. Estamos grabando esto ya que no podemos transmitirlo en vivo, hoy lunes 30 de marzo a las 10:52 de la mañana. Pues ya estamos aquí en México en una fase 2 con un subsecretario de Salud que nos dice, es la última oportunidad. Es momento de que la gente se quede en casa, solo tenemos el 30% de la población guardada y ese 70%, que es un número bastante grande, en su mayoría no ha tomado conciencia. Y hay que ser insistentes. Los trabajos que no son indispensables, ¿y a qué nos referimos con indispensables? México vive al día. Y aunque los empresarios, como Grupo Salinas, hacen énfasis en esto, esas empresas deberían de estar pagando al menos un 70-80% del sueldo para que la gente se quede en casa, cerrar sus tiendas, no solo tomar medidas de seguridad. Ya en este momento, ya las medidas de seguridad ya no son la base primordial. Ya es momento de que si tú eres trabajador informal, salgas, trabajes con todas las medidas de seguridad, tú. Pero empresas ya deben de empezar a cerrar sus espacios para que la gente se quede en casa. Y ahora tú, que puedes quedarte en casa, no te vayas de fiesta, no vayas a las reuniones, no vayas a la comida. Quédate en casa. Es la última oportunidad. Los números ya empezaron a subir. Y estamos a nada de que se tenga que adelantar la fase 3 según las cifras que tenemos hasta ahora en el gobierno de México. Adriana, ¿cuáles han sido los pasos que han llevado las fases en tu país? Digo, para que nuestra gente que nos está viendo se dé una idea clara de ¿qué es una fase 1, 2, 3, 4? Sí, te comento que aquí en Italia no lo hemos manejado así específicamente como fase 1, fase 2, fase 3, 4, pero para nosotros fue bastante claro porque cada vez que había que cambiar modo de comportarse, el gobierno hacía un nuevo decreto para bloquear nuevamente algún tipo de actividad social. El primer caso, como te he comentado en otras ocasiones, el primer caso grave, que además fue el primero que detectamos, fue el 21 de febrero. Y era una persona joven, una persona de 38 años, un atleta. Y de ahí, 1, 2, 6, todo el mismo día. Y empezaron a crecer los números. En ese momento no estaba muy claro qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces se recomendó sobre todo cerrar la zona en la que estaba sucediendo. En los primeros días, que era solo Lombardía, y en realidad eran 11 pequeños pueblos, porque eran pequeños en realidad, que fueron cerrados, considerados zona roja. Y era casi todo Lombardía y un pequeño lugar en Véneto, donde está Venecia, digamos, pero es en la región donde está Venecia. Y fueron cerrados. Y los demás seguimos más o menos con nuestras vidas cotidianas, hasta el día 4 de marzo, que eran ya casi 10 días después, si no tengo mal la cuenta, un poquito más de 10 días después, se decretó el 4 de marzo el cierre de las escuelas en toda Italia. Desde ese punto y hasta una semana después, el día 11, estuvimos todos trabajando, los que podíamos seguir trabajando, y los niños en la casa. El 11 de marzo se decretó el cierre de todas las oficinas, empresas, digamos, no de producción, cosas fuera de la producción que no fueran esenciales. Y desde ese momento, por ejemplo, yo estoy en casa. Y de ahí en adelante proseguimos. Después, cuando es un par de semanas, ni siquiera una semana después más o menos, fue decretado el cierre, el bloqueo de la producción total en Italia, de lo que no fuera específicamente indispensable, como la línea alimentaria, las producciones para poder fabricar aparatos, digamos, respiratorios necesarios para la medicina, el transporte de los objetos que son necesarios para la población, pero todos los demás tenían que estar en casa. Y las medidas fueron aún recrudecidas, digamos, la semana pasada, porque se establecieron límites a la circulación aún mayores, porque seguía habiendo personas que salían sin tener ningún motivo. Se cerraron parques, se cerraron playas, y todo este tipo de contactos fueron prohibidos para evitar que la gente se reuniera donde no debe.
Y entonces nosotros vimos evolucionar en este modo, pero a la medida que crecían los casos, se iban reduciendo al mismo tiempo las libertades que todos teníamos por el bien de todos los demás ciudadanos. La última medida fuerte que tuvimos fue exactamente hace 2 semanas y media, y por eso estábamos esperando como semana muy clave, digamos, en el desarrollo de la enfermedad esta semana. Y efectivamente son 4 días que estamos viendo la reducción de los contagios. No se están bajando, están avanzando mucho más lentamente. Te platico los datos de hoy para que tengamos idea de lo que estamos hablando. Hemos superado los 101,000 casos totales de contagios en Italia, ¿ok? Y para que se den una idea de hasta dónde puede llegar la cosa. Y este número es gracias a las medidas de contención que hemos tenido en estos tiempos. Hoy en día son 75,528 los que son positivos, 14,620 los que ya están negativos, y los muertos desafortunadamente son 11,591. ¿Okay? Los números de muertes siguen aumentando muchísimo. Hoy tuvimos 812. Y esto es debido a que la muerte de una persona sucede, por lo que leí el otro día, alrededor de 8 días después de que iniciaron los síntomas graves. Entonces nosotros estamos viendo muertes relativas a personas que ya llevan varios días en terapia intensiva, por ejemplo. Entonces no reflejan exactamente digamos, está una semana más o menos atrás de cómo van los contagios, ¿ok? Entonces, ahorita tenemos las cosas que nos interesan en este momento. No es que no nos interesen las muertes, es que esas las vamos a ver después, la disminución de las muertes. Es que los contagios se están frenando. Por ejemplo, ayer tuvimos 3,815 nuevos casos en el país, que ya había bajado, y hoy solamente 1,648. Y a ustedes les suena muy fuerte porque 1,648 es lo que llevan. Todavía no han llegado a este número de contagios, ¿okay? Y nosotros los tenemos en un día que para nosotros está bien. Y estas medidas que hemos tenido ya desde hace más de 2 semanas y media súper estrictas, pero ya vienen desde hace más de 1 mes y medio, es lo que nos está llevando a poder reducir este número de contagios, que ya estamos viajando más o menos en el 5.2, 5.3% de incremento respecto al día anterior, cuando ya teníamos 20%, 15%, entonces daba saltos impresionantes, la curva era exponencial, y entonces ahora ya se está aplanando, que es lo que nos interesa antes para poder decir que llegamos al pico y empezamos a bajar. ¡Wow! Ahora también eso es una cuestión importante. Ustedes ya tienen un número de contagiados que obviamente ya va, no en descenso, pero sí va retrasándose. Va disminuyendo cada día el número de contagios, el aislamiento ha funcionado. Sí. Pero los muertos, ahora hablamos de ya de más de un 10%. Mucho más de un 10%. Sí, y como hemos platicado en otras ocasiones, el problema de las defunciones no es solo que haya todos estos muertos porque la población en Italia está viejita, etcétera. Es porque en muchos casos no los estamos detectando, porque no podemos hacer pruebas a 60 millones de personas, obviamente. Se están haciendo pruebas miradas a personas que tienen síntomas, que han estado en contacto directo con personas que están diagnosticadas positivas, o por situaciones de riesgo realmente particulares, porque saben que en la ciudad de Codogno todo el mundo se contagió, se las hacen a todos, pero porque son 1,500 personas. A una ciudad que tiene 195,000 como la mía, obviamente no lo pueden hacer a todos, aunque están aumentando el número de pruebas. La cosa positiva es que aún aumentando el número de pruebas que están haciendo, el número de contagios no está aumentando proporcionalmente. Y esto quiere decir que efectivamente hay menos contagios. Ok. Al final de todo esto, ustedes ya entonces con estos retrasos que están viendo de los niveles de contagio, pues ya están acercándose a decir en un mes o en 2 meses o en menos o en más, pero ya hay como una mira a decir en cualquier momento podemos controlar. Y ahí es donde vamos a ver el número de víctimas real. Exacto. Porque, vaya, eso sí es un rollote. Aquí en México se habla de que, bueno, es un comentario entre la población, no es un sector en específico, de que tenemos una semana de retraso en cuanto a la actividad de gobierno para detener, empezar con los protocolos.
que hubo una semana que fue importante y que no se frenó. ¿Tú coincides con eso? Yo obviamente no tengo los instrumentos económicos, digamos, para conocerlos. Sé que en México es mucho más difícil aplicar medidas como las que se están aplicando aquí, porque la protección social hacia la población no es la misma que tenemos aquí. Y obviamente, como tú decías, mucha gente vive al día. Entonces yo entiendo que puede ser muy pesado las consecuencias económicas para la población normal. Serán para nosotros, obviamente, imagino aún más para las personas que viven allá. Pero yo sinceramente hubiera iniciado ya hace más días a dar información clara como la que se está empezando a dar ahora, iniciando por los ejemplos de las personas a alto nivel. Digamos, no nos saludamos en lugar de seguir saludando, no promovemos, vayan a los restaurantes, ¿me entiendes? Los de la población, probablemente fue la población misma que se los aplicó, pero si hubieran iniciado un poco antes, probablemente se hubieran reducido aún más el número de contagios que verán, porque desafortunadamente los verán. Aquí algunas escuelas, como el TEC de Monterrey, la UNAM, avisan desde poco antes del 14, una semana antes, por el hoy del 11, 12, que van a adelantar sus vacaciones, su periodo vacacional, para que obviamente no los golpee, y ir un paso adelantito incluso del gobierno. Sí. Y empieza el día 20, una primera etapa se acaban escuelas. Ajá. Ustedes empezaron el 11 de marzo también con actividades, bueno, ya tienen actividades más concretas de confinamiento, entonces el delay sí podríamos decir que fue de una semana, entre lo que pasa en Italia y lo que pasa en México. Sí. ¿Esta semana pudo haber sido crucial? Según yo, sí, pudo haberlos ayudado, porque aquí el hecho es que no vemos las consecuencias de nuestros actos hasta tipo 14 días, 20 días después. Entonces, cualquier cosa que logras hacer para prevenir, aunque sea una semana, significa un montón de casos menos y un montón de vidas que se salvan. Bueno, aquí también hay algo que me llama mucho la atención. Obviamente ya nos comentaste mucho de cómo se fueron, no hubieron unas fases propiamente, pero el comportamiento social de la gente en Italia, nacional, fue apoyar los decretos del presidente, o la gente decide esperar a que los obliguen. Mira, hubo un poco de todo. La mayor parte tuvo conciencia, porque se vio, debo decir que realmente el presidente del Consejo que tenemos en este momento ha sabido tomar bien las riendas, porque no todos han sido igual en realidad. Entonces, el que tenemos ahora, sinceramente, yo considero que ha actuado muy bien, porque ha hablado muy directo a la población, siempre ha sido muy transparente, y el hecho de ser transparente ha generado en la población confianza. Cuando tú puedes confiar en las personas que te están gobernando, te viene automático seguir las reglas. Obviamente siempre va a haber gente que no lo haga. Te platico simplemente que este fin de semana 50 personas positivas las agarraron paseando, ¿ok? Y en este momento se están arriesgando una denuncia penal por difusión, obviamente, de riesgo de contagio, de amenaza a la salud pública, ¿ok? Exactamente, a la salud pública. Y hay gente que lo va a seguir haciendo, gente necia que no entiende, ni mamás que hacen los grupos para decir vamos a llevarnos a los niños al parque porque los niños necesitan media hora de aire, ¿ok? Entonces no es una cuestión de toda la gente, pero una muy buena parte de la población sí siguió las reglas. Tuvimos un par de episodios de gente que se escapaba de Milán cuando hicieron los decretos, que partió en la noche, a medianoche, para llevársele contagios al sur. Y en ese momento fue cuando cerraron y la gente se tuvo que quedar en cuarentena esperando que los números no aumentaran, que un poco aumentaron. En algunos lugares tenemos unos picos que empezaron a subir, entonces tenemos algunas curvas que van un poco por atrás de la principal, pero mucho menores, justo porque se aplicaron las medidas en ese sentido. Aquí la gente, y mira, la verdad es que es un comentario muy, muy común, y bueno, se entiende en cuanto a la cuestión económica. Yo no me quedo en casa porque es bien fácil decir quédate en casa cuando no tienes que salir a buscar la comida, pero no me quedo en casa hasta que el presidente me obligue. En tu experiencia como una mexicana que vive en un país que ya está pasando la crisis más dura
de este contagio y que ahora ya apenas están viendo un pequeño brote de esperanza, que ya vio al sistema de salud muy eficiente colapsar y que cada día están viendo números de fallecimientos menores poco a poco. ¿Tú crees que realmente deba de ser ya en un tema totalmente humano, que deba de ser este proceso de esta manera, que el mismo presidente, que además ha dado un muy mal ejemplo, mientras el subsecretario está muy preocupado porque es la última oportunidad del presidente, va y saluda a gente, va y está agarrando viejitos. Aquí en cualquier momento hasta él puede salir positivo y lo pueden utilizar a favor o en contra de su imagen. Entonces es una cuestión independiente. Pero realmente la gente debería de esperar a que lleguen y te impongan una cuarentena. El problema es que no estamos educados para hacerlo, ¿entiendes? Como mexicanos nunca hemos sido educados para seguir un sentido cívico. Y porque allá está muy reducido por la misma historia mexicana, que ahora no entramos en cuestiones filosóficas, etcétera. Cada quien tiende a ver a su propio molino, como se dice, jala el agua a su propio molino, ¿ok? Porque nos hemos visto obligados por siglos de historia que tenemos atrás, por procesos muy difíciles por los que toda la población ha pasado. Mientras en otras partes del mundo el sentido cívico es lo que ha acercado a la gente, pero por lo mismo que la población mexicana ha tenido momentos difíciles porque le hace los terremotos y etcétera, se ve que se puede hacer si la voluntad existe. Pero yo personalmente creo que en México no es pensable si no hay un decreto que obligue, porque la gente lo toma muy a la ligera, porque todavía hay mucha gente que no lo cree, porque también aquí en Italia había mucha gente que decía, esto es un complot y que va a haber, están haciéndolo todos para las cosas económicas. No, las cosas están pasando, se nos están muriendo el vecino, el carnicero, un montón de gente, los papás de amigos, los nietos de... Todo mundo conoce a alguien que está enfermo, está en el hospital o se ha muerto. Es una cosa real. Aquí además, la verdad es que es horrible. Y yo tengo mucho contacto con gente de grupos grandes, de sociales grandes como Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, de algunos otros estados, Veracruz, Puebla, y incluso la población y los líderes sociales comentan, ¿es que a poco tú conoces a alguien enfermo? ¿Es que a poco tú conoces a un Nos lo preguntan a nosotros que tenemos 11,000 muertos, así que imagínate, ¿ok? Es absurdo, es absurdo. La gente no lo cree hasta que no te sucede algo en familia o en un lugar muy cercano, como con todo. Y además están pidiendo nombres y dirección y la hoja donde dice que es positivo, por favor. O sea... Y luego para que les vayan y les rocíen la casa con cloro y todo lo que estoy leyendo por ahí, ¿no? En lugar de proteger a esta gente. No, eso es tremendo. Entonces, creo que también estamos viviendo un estado donde se demuestra qué barbarie vivimos. Exacto. Ahora, ¿qué medicamentos son los que han estado utilizando a modo de tratamiento dentro de los que tú sepas en Italia y en otros países de la Unión que ahora están juntándose para buscar qué tratamiento? O sea, tienen ahorita un excelente laboratorio. Sí, exacto. Es un escenario ideal para cualquier investigador, lástima de la situación, pero es un escenario ideal. Y los números, desafortunadamente, porque si pudiendo experimentar al momento de la necesidad de números tan grandes, al final serán confiables. Muchas de las experiencias se están haciendo en base a lo que aprendieron en China. Entonces, te platico un poco lo que estamos haciendo oficialmente, algunas cosas que están empezando a ser aprobadas y el proyecto Solidarity que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Aquí en Italia hay al momento 6 tratamientos autorizados, el último fue autorizado hoy, y 2 más que fueron apenas aprobados y están en un proceso de estudio. Uno de los medicamentos es el Remdesivir, que se está utilizando en 2 líneas diferentes, una para pacientes moderados y otra para pacientes con síntomas severos. Hay otro que es el tocilizumab en pacientes que ya están en proceso de pulmonitis. Esto se está experimentando en Nápoles. Hay otro que es el que parece que está dando mejores resultados, que es la combinación de emapalumab con anakinra.
ambos medicamentos. Uno se utiliza sobre todo para pacientes de linfohemocitosis hemofagocítica y en combinación con la anakinra, que utilizan también para personas con síntomas de artritis reumatoide. Esta combinación está dando buenos resultados y es la que están puntando un poco más en el nivel aquí. También supe de casos en Estados Unidos que están tratando con este tipo de medicamentos. Otro que está autorizado es el sarilumab, el Kevzara, que también es antirreumatoide. Se está sobre todo tratando de intervenir en las retrovirales, que son los que se utilizan, sobre todo se han utilizado para el virus de inmunodeficiencia humana, por ejemplo, y para los que bloquean la proteasa de los virus cuando se reproducen, ¿no? Están utilizando también medicamentos como la cloroquina, que es utilizada para la malaria normalmente, para el lupus, por ejemplo. Y por lo que tiene que ver con el proyecto Solidarity, hay 4 grandes líneas que se están utilizando. Un médico puede registrar un paciente que él considere, siempre que su país esté dentro del proyecto, que él considere necesario inscribir al paciente en este proyecto. Y a random, como se dice, al azar, le viene asignado uno de los tratamientos o un tratamiento, digamos, estándar, no uno de estos, sino el que utilizan normalmente en la región en la que se encuentra. Uno es el remdesivir, que es el que estamos probando aquí. Otra es la cloroquina. Luego está la combinación de ritonavir y lopinovir. Y el cuarto es la combinación de estos dos con interferón beta. Y estas son las 4 ramas que están utilizando con Organización Mundial de la Salud. Obviamente hay proyectos que están tratando con células estaminales para tratar el proceso degenerativo del aparato respiratorio. El plasma de los pacientes que ya se han curado, digamos, para obtener los anticuerpos específicos. Y últimamente se ha hablado mucho de la Vigan, el favipiravir, y que es utilizado normalmente como antiinfluenzal. Aún no hay bastantes pruebas que sea positivo, pero es otra de los que ha sido autorizado recientemente para empezar a ser experimentado. Entonces, como ves, hay toda una serie de medicamentos que se están utilizando. Es muy, muy amplio. Si quieres, luego te paso, tengo el documento en inglés para que lo puedas difundir con tus personas. Okay, sí. Y fundamentalmente hay varias líneas dividido entre varias regiones según también de lo que las propias haciendas, no se dice, casas farmacéuticas, ceden las licencias para poder utilizarlas gratuitamente, no quitan la patente para poder experimentar gratuitamente. Qué bueno. Sí, bueno, ahí por ejemplo vemos, creo que ya ustedes tienen la Roche, que es como, ¿sí?, como la más importante del país, ¿no? Y hay 2 también, la Sobi y Sanofi están proporcionando para otros 2 y también la Gilead Sciences también está dando el remdesivir. Entonces hay muchas casas farmacéuticas que están participando. A mí, bueno, ya para terminar, y eso es un comentario muy personal, igual si no me quieres hacer caso, no me hagas caso, pero me llama mucho la atención cómo en países como el tuyo las empresas, a pesar de que chillan, porque pierden, se ponen la camiseta y apoyan a la población porque o son sus familias, o son sus clientes, o son sus amigos, o son lo que sea. Pero hay la idea de que si no lo hago, yo también pierdo. Mientras que aquí están buscando el poder adquisitivo más alto, está buscando hacer rapiña de la población. Sí, es un poco el concepto de mano de obra barata, digamos, el personal sustituible, pero cuando empiezas a ver que el personal no es sustituible porque se te acaba, aunque tú tengas otro tipo de mentalidades, si la población no está sana, 1, no te va a ir a trabajar, 2, no te va a ir a comprar tus cosas, ¿no? Entonces, es evidente que todo el proceso comercial, si lo queremos ver desde ese punto de vista, no va a funcionar. Entonces, a ti te conviene como empresa quizás estar cerrado 3 semanas, 1 mes, y no estar cerrado por 4, 5, 6 meses porque sigue habiendo una curva detrás de otra, detrás de otra. No te conviene tampoco a ti. Aquí ya la curva ya no está planita, ya va en ascenso. Un movimiento muy, muy propio de las incubaciones del virus de hace 15 días. Exactamente. Es muy propio. Gracias a toda la gente que estuvo
pasándose la chévere en las playas mexicanas. En los conciertos, en todas estas cosas fantásticas. Sí. Y otras tantas. Muchas gracias a todos ustedes. Ya tenemos una curva que va subiendo. Al menos México sube en algo. Pero tenemos ahora un país que es una potencia, aunque sea histórica, militar, económica, Estados Unidos, que se está convirtiendo en un foco de mucha atención e infección. México, ¿qué medidas, desde tu perspectiva, debería tomar ante los contagios tan altos que está teniendo Estados Unidos? Por una parte, yo no sé si estoy actualizada, pero el cierre de no de fronteras, pero de evitar los viajes, que sigue entrando personas que están potencialmente infectadas, es fundamental, y esa es una. Y dos, es el cierre de todo en todo el país, porque en Estados Unidos empezaron bastante tarde. Entonces, cuando había 2, 3 ciudades medio en lockdown, y por otro lado seguía todo abierto. Y entonces personas que seguían circulando. Entonces, el ejemplo para no tomar es exactamente ese. Si se cierra todo, porque si no, vamos a seguir un pedazo por acá, un pedazo para allá, y la curva no se va a parar jamás. Pues, amigos de gobernación, de cualquier secretaría, cierran las fronteras con Estados Unidos en este momento por protección. La verdad es que ellos sí tienen con qué hacer frente y aún así pueden padecerla. Nosotros somos los que estamos en un subdesarrollo bastante delicado. Y parar un tren de mano de obra barata, de productores, de fabricantes, tan grande como México, pues sí va a dolernos. Es para una locomotora. Nos vamos a llevar los rieles, los durmientes y todo lo que está a nuestro paso a los costados. Tal vez la máquina se dañe, pero después puede volver a avanzar. Desafortunadamente esa es una situación que debemos hacer en México. Hay que parar, aunque duela, y reingeniarnos, ver cómo empezamos a solucionar esta situación. Cerrar las fronteras con Estados Unidos y, bueno, también ya empezar a disminuir la cuestión de los vuelos. En Italia empezaron a parar los aeropuertos, primero los más pequeños y después poco a poco los más importantes. Queda muy poco abierto aquí. De hecho, también siguen circulando los medios de transportes, pero a nivel reducido, porque obviamente no se puede mover nadie que no esté autorizado. Hoy me pasaron un artículo hace rato de no sé quién dijo que en México seguían llegando turistas alemanes e italianos, y mi respuesta fue, no sé cómo están haciéndole para irse, porque aquí los aeropuertos están prácticamente cerrados, y basta para irte de aquí a un aeropuerto. Es una cosa impresionante, porque hay patrullas cada rato. Si te paran, te detienen. No tienes ningún motivo para estar en la calle. No es un motivo esencial. Los viajes sin motivos esenciales no existen. También personas que quieran venir a Italia porque son parientes, la mamá, el hijo, no se puede, porque eso no es un motivo indispensable. Si llegan aquí, te devuelven para allá. Entonces, circula mucho tipo de información en este sentido. Una cosa que te quería decir respecto a lo que dijiste antes, México es un país muy ingenioso y hay muchas personas con mucho talento. En este momento se necesitan cosas que ayuden a enfrentar la emergencia, como el desarrollo de máscaras, mascarillas, aparatos respiradores. Y yo he visto circular muchísima gente que se pone a inventar modos para producirlos. Entonces, es un modo para no parar la economía y para dar lo que en este momento sirve a la población, que es el sistema de salud. Estoy seguro que México todo lo improvisa, hace una olla express con una bolsa de plástico. Ahora quizás un poco más estilizado que eso, pero tienen todas las capacidades para hacerlo. Pero, o sea, a ese punto, ¿no? Una olla de presión con un plástico. Si podemos hacer eso, tenemos todo el mundo en nuestras manos. México no conquista el mundo porque no quiere y porque Estados Unidos no lo deja. Adriana, muchísimas gracias. A ustedes, mucha suerte. Amigos, queríamos hacer un en vivo. Voy a hacer lo posible porque mañana martes, tengamos la oportunidad de que Adriana nos regale un ratito de hacer un en vivo y empiece a contestar sus preguntas. Porque es importante. La información que nos proporcionas, Adriana, le ha ayudado a muchísimo personal médico a saber qué es lo que deben de hacer. Pues aquí en México las indicaciones aún están muy inmaduras. No se tiene todavía la certeza de a qué nos estamos enfrentando y la iniciativa privada no está ayudando mucho. Entonces,
información como la tuya no solo le da calma y certezas al personal médico, que es quien va a ser la población más sensible de esto. Si nos quedamos sin médicos, o sea, nos está cargando la fregada a todos, ahí sí. Cuide a su médico, por favor. Y, sí, por favor. por favor. Y, tenemos 8,000 aquí contagiados, por favor, cuídenlos. No manches, un montón. Estás ayudándoles mucho y yo a nombre de la audiencia que me ha hecho llegar comentarios hacia ti, te quiero agradecer en nombre de toda la gente que le has dado mucha paz, le has ayudado a tener una claridad de lo que está pasando, el ambiente más catastrófico, pero sobre temas muy aterrizados, sin paranoias y sin ansiedades de verdad, ¿no? Viendo las cosas con mucha objetividad. Esperamos no llegar a un panorama como el que pasaron ustedes, aunque lo dudamos mucho y seguramente va a ser más catastrófico. Esperemos que esto no suceda, pero gracias a gente como tú, ahorita muchos médicos ya saben qué hacer y estoy seguro que después de la plática de hoy tienen algo un poco más concreto de trabajo. Ya tenemos algo de medicamento que se está utilizando. Aquí va a tardar años en que nos digan cuál utilizar. Entonces, médico, utilice sus criterios. Ni modo, no hay de otra. Adriana. Gracias, doctor. Gracias. Bien, gracias. Mañana todos echan en vivo. Sale. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Cuídense del coronavirus y si no tiene que salir, no salga. Mire, le vamos a poner ya en esta página todos los días, en la mañanita, bien temprano, esta canción que está circulando en todo el mundo. Quédate en tu puta casa. Hasta luego. Gracias.